proyecto de investigación es estimar la tasa de letalidad de casos COVID-19 sintomáticos y calcular el porcentaje de casos activos o censurados en 15 departamentos de Colombia. Por lo cual invito al doctor Andrés Fandiño Lozada, médico, magíster en epidemiología, PhD en ciencias de la salud y profesor asociado de la Universidad del Valle. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Cali por la invitación. Bueno, entonces, aquí, con esta investigación vamos a mostrar unos resultados preliminares de la estimación de la letalidad. Siguiente, por favor. Listo, entonces, sobre la tasa de letalidad ha habido mucha discusión. Entonces, la tasa de letalidad es cuántos de los casos afectados por esta epidemia, por esta pandemia, mueren al final del seguimiento, pero entonces como la epidemia todavía está continua, no se pueden hacer cálculos directos con las cifras que aparecen y están acumuladas, con lo que se llama el cálculo de la tasa de letalidad, pues con las cifras acumuladas hasta el momento. Entonces, un concepto importante, esta tasa de letalidad es la proporción de las muertes de todas las personas afectadas por la pandemia, por la epidemia, en el tiempo que dura la epidemia. Entonces, esta epidemia todavía está en desarrollo, entonces no se ha cerrado como tal y generalmente lo que se hace en epidemiología es calcular estas tasas al finalizar el brote, que es como una epidemia más limitada, pero entonces como esta epidemia está más extendida en el tiempo, pues es más complicado hacer esos cálculos. Los desenlaces final de las personas infectadas o afectadas, pues entonces son 2, fallecido, recuperado. El resto de las personas que están afectadas por este coronavirus, pues en este momento son casos activos. Entonces hay con los datos que tenemos desde las Secretarías de Salud y pues agregados por el Instituto Nacional de Salud, entonces pues hay 3 estadios, fallecido, recuperado y el resto son los casos activos. Entonces hay un cálculo que se llama el cálculo aritmético inocente o naive en inglés, entonces que es simplemente tomar cuántos casos hay y cuántos muertos han ocurrido, pero eso subestima la verdadera letalidad porque todavía hay una cantidad de casos activos que no se han resuelto. Y cuando digo que no se han resuelto, pues esas personas no se han recuperado o pues algunas de esas personas no han fallecido, que es el otro desenlace. Entonces, aquí tenemos las diferentes definiciones de caso y esta es la pirámide de la enfermedad. Esta es la típica pirámide de la enfermedad, aplica para enfermedades infecciosas, también aplica para otras infecciones y pues todo pues es la pirámide de la severidad o del espectro de las enfermedades. Entonces, como vemos, en la punta está lo más severo, que son los muertos. Después, en un nivel intermedio están los casos hospitalizados, son personas que tienen síntomas tan graves pues que es necesario hospitalizarlos y para darles su atención en salud. Están los casos sintomáticos que buscan atención en salud y no necesariamente requieren hospitalización o no la van a requerir, se pueden tratar ambulatoriamente, están en el siguiente nivel de la pirámide. Y finalmente los sintomáticos leves y asintomáticos que no buscan atención en salud. Entonces, en términos generales, en otras infecciones, en otras enfermedades, los asintomáticos no van a buscar atención en salud y los sintomáticos leves pues tampoco porque consideran que pues, su problema de salud no es lo suficientemente grave y no llegan hasta el centro de salud, hasta el hospital, etc. Y pues lo que pasa aquí es que hay diferentes definiciones de caso a lo largo de la epidemia y el Instituto Nacional de Salud de alguna manera ha combinado los niveles como vemos acá. Entonces pues obviamente se lleva el conteo de los muertos, se lleva el conteo de los casos hospitalizados, están los sintomáticos que buscan atención en salud, pero en la definición de caso, al hacer la búsqueda de contactos estrechos, comenzamos a meternos en la zona que está como en café claro, en la parte de abajo, porque hay algunas personas asintomáticas. Pero realmente estas estrategias de búsqueda de personas asintomáticas no son perfectas, entonces no vamos a encontrar a todas las personas asintomáticas y toca hacer estimaciones como seroprevalencias, que ustedes ya habrán escuchado ese término por allí ya en las noticias. Entonces hay que hacer estudios de seroprevalencia para saber cuántas son las personas realmente afectadas por la infección y algunas de ellas van a ser personas afectadas por la infección y asintomáticas. La siguiente.
Entonces, la definición de caso durante una epidemia, la definición lleva diferentes tasas de letalidad de los casos. Todo depende de cómo defino el caso. Y entonces, si es más amplia la definición de caso, la letalidad va a ser menor porque hay un grupo mayor de personas afectadas por la infección. Y en cambio, si la definición de caso es un poco más estricta, la tasa de letalidad va a ser mayor, pues precisamente porque la definición de caso es más estricta. En Colombia estamos como en un punto intermedio entre ambas, porque como ya comenté en la diapositiva anterior, la definición de casos se amplía a los asintomáticos que se puedan detectar como asintomáticos. Entonces está la tasa de letalidad de todos los infectados. Esta es la más difícil de calcular porque tocaría hacer encuestas de seroprevalencia o algún otro tipo de mecanismo poblacional para poder llegar a toda la población de Cali, o del Valle del Cauca, o de Colombia, o a una muestra de la población para poder identificar realmente cuántos fueron los infectados. En algunos países europeos, o digamos Islandia, que es una isla, Nueva Zelanda, que es una isla, han intentado hacer este tipo de abordajes porque tienen la oportunidad de hacer muestras en la población y llegar a seroprevalencias, pero pues todavía hay mucha discusión de qué tan buenas son las pruebas de seroprevalencia, o sea, las pruebas de anticuerpos. Pero por otro lado, entonces es muy difícil llegar a todos estos infectados. También está la tasa de letalidad de los casos sintomáticos. Entonces estas son eminentemente personas sintomáticas que empezaron con la sintomatología de la enfermedad por coronavirus y pues que en el caso de Colombia para la mayoría de ellos se ha hecho una prueba de PCR, se clasifica como positiva y entonces en las definiciones del Instituto Nacional de Salud, que han venido evolucionando obviamente, cambiando a lo largo de la pandemia, pues ¿qué tenemos en estos momentos? Tenemos que los casos son sintomáticos positivos cuando tienen una prueba de PCR positiva o cuando tienen algún criterio, en algunos casos, un criterio epidemiológico de otro tipo. Entonces, en esta exposición estamos concentrados principalmente en esa tasa de letalidad de casos sintomáticos positivos según los criterios del Instituto Nacional de Salud. Pero recalco en los sintomáticos. Las cifras del Instituto Nacional de Salud tienen un grupo de personas asintomáticas que no vamos a calcular en esta exposición. Además está la tasa de letalidad de los casos hospitalizados. Esto se ha utilizado para otras epidemias de influenza, de virus de influenza, que solamente se concentran en los hospitalizados porque consideran que son los pacientes más graves y a partir de allí pues hacen los cálculos de las tasas de letalidad. Ahí abajo está la referencia del artículo científico en el cual se basan estas clasificaciones. Siguiente. Entonces ya habíamos dicho, pues explicando un poquito mejor cuáles son los objetivos, estimar la tasa de letalidad en los casos COVID-19 sintomáticos, por eso le llamo TLCS, en los 16 departamentos más afectados de Colombia con corte al 31 de julio. Toca hacer pues el corte en algún momento porque hay un retraso en procesar las cifras estadísticas y pues en hacer todos estos análisis, o sea, voy a presentar resultados preliminares, la idea es esperar a que termine agosto para hacer una actualización y así sucesivamente para tener un panorama. Entonces, en este caso el corte es a 31 de julio. Y calcular el porcentaje de casos activos entre las personas alguna vez sintomáticas con diagnóstico de COVID-19 en los 16 departamentos más afectados. De nuevo, el corte es al 31 de julio. Siguiente. La fuente de los datos, entonces, son las bases de datos abiertas del Instituto Nacional de Salud, con corte al 31 de julio de 2020. Estas son las bases de datos de casos positivos, pues las definiciones indicadas por el Instituto Nacional de Salud y salen pues de recopilar y de procesar todas las cifras de las Secretarías de Salud de Colombia. Entonces, pues aquí agradezco el gran esfuerzo que hace tanto el Instituto Nacional de Salud como todas las Secretarías de Salud de Colombia para tener estos datos relativamente al día. Obviamente esos datos están en el portal del Instituto Nacional de Salud en Internet. Y de acuerdo al protocolo del Instituto Nacional de Salud, ya lo había comentado, la definición de caso requiere un PCR positivo para SARS-CoV-2, que es el virus, o un criterio epidemiológico de nexo, pues estos son más poquitos casos.
Se excluyeron los asintomáticos, que al momento del 31 de julio eran el 11.6% de todos los casos positivos de Colombia. Entonces vemos que un buen conjunto de datos, el 11.6% en Colombia, corresponden a los asintomáticos que de dónde salen de las investigaciones epidemiológicas de campo que llevan a detectar contactos estrechos para los cuales se hacen las pruebas de PCR para coronavirus. Pero entonces mostraba que como pudieran quedar otros asintomáticos por fuera, mejor nos concentramos solo en los sintomáticos. Además, hay 631 casos sin datos del desenlace final o parcial en ese momento, entonces se excluyeron, pero pues este es un número muy menor. Y los desenlaces que están en la base de datos pues son claramente fallecido, recuperado o cuando todavía no tiene un desenlace es un caso activo. Siguiente. Para estimar la tasa de letalidad de los casos sintomáticos, y en Colombia y los departamentos más afectados se utilizaron unas técnicas estadísticas complejas que se llaman método adaptado a la estimación no paramétrica de Kaplan-Meier, propuesto por Jani et al. En un artículo del 2005, que está acá abajo al pie de la diapositiva como referencia. Entonces ellas proponen un método de sobrevida utilizando una adaptación de Kaplan-Meier, teniendo en cuenta que hay dos desenlaces, y con la competencia entre los dos desenlaces pues es que se calculan las tasas de letalidad de los casos sintomáticos. Este método brinda una estimación apropiada cuando el porcentaje de casos activos o censurados es menor al 40%, ya cuando comienza a bajar por debajo del 40% da una buena estimación, aunque cuando los casos activos son más altos, pues de todas formas da una aproximación mejor que hacer el cálculo con calculadora. Pues insisto en esta parte, hacer el cálculo con calculadora pues es fácil porque los datos están allí reportados todos los días en los noticieros, pero no es la forma apropiada de estimar la tasa de letalidad de los casos, y en este caso de los casos de letalidad, de los casos sintomáticos. Siguiente. Entonces, estos son los resultados preliminares. Siguiente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Para dar un panorama de Colombia, en 2 diapositivas aparecen pues el total de Colombia y los 16 departamentos más afectados en número de casos. Junté tanto... en los departamentos que tienen distritos especiales, los junté pues para no tener a Buenaventura separado de Valle del Cauca, a Cartagena separado de Bolívar y así sucesivamente. Entonces se juntaron los distritos con su departamento y pues Bogotá obviamente queda como una entidad aparte, pues sí, por ser el distrito capital y pues por la población que tiene. Entonces miren que la pandemia empieza más o menos al mismo tiempo en todos los departamentos. Hay algunos departamentos que se han atrasado un poquito más, sobre todo los más periféricos, pero ya desde el 27 de febrero pues iniciaban los síntomas en la primera persona. Esto es otra cosa pues que estos análisis se han hecho basados en el inicio de síntomas, porque la persona puede consultar ahí mismo cuando empiezan los síntomas o puede consultar una semana después. Entonces el reporte tiene muchos saltos y a veces lo vemos en las cifras cuando las cifras se sacan por fecha del reporte. No, la fecha del reporte tiene muchos saltos, depende de cuestiones administrativas, pero en cambio lo mejor es apuntar al inicio de síntomas de cada persona. Y precisamente pues también con estos análisis era imposible metodológicamente ir al inicio de síntomas de una persona asintomática, pues porque no tiene síntomas. Entonces no era posible hacer las estimaciones de la sobrevida de ese caso a partir del inicio de síntomas. Entonces tenemos esas fechas de inicio de síntomas para los diferentes casos. Tenemos los fallecidos en porcentaje en la base de datos, pero esa no es la estimación de la tasa de letalidad, como ya comenté. Tenemos el porcentaje de recuperados y tenemos el porcentaje de activos. Entonces vemos que el porcentaje de activos es diferente a lo largo de los diferentes departamentos de Colombia, y esto nos indica que la pandemia está en diferentes momentos en los departamentos. Pues aquí es un reto de qué tanto dividir a Colombia. ¿Será que junto varios departamentos o divido un departamento grande como Antioquia en varias subregiones? Pues este es un reto como para saber hasta dónde subdividir o agregar la información, pero pues inicialmente hicimos este análisis así solo con los departamentos. Entonces vemos que Atlántico tiene 22.8% de casos activos. Eso indicaría que Atlántico está comenzando a salir de la primera ola de la pandemia. Lo mismo Bolívar, pero por otro lado Antioquia tiene
en ese momento, 31 de julio, tenía 68.4% de sus casos activos. En Antioquia apenas se estaba comenzando a desarrollar la epidemia en ese momento. Siguiente. Aquí tenemos entonces otras regiones. Córdoba, Santander apenas están desarrollando la epidemia en ese momento. En cambio, por ejemplo, Chocó o Amazonas. Amazonas es un caso muy interesante, ahora lo comento al final. Miren que apenas el 3% de los casos eran activos al 31 de julio. Entonces, esto significa que era una epidemia que ya se había desarrollado en su primer pico, por lo menos. Norte de Santander tiene la cifra más alta de los casos activos. Esto está indicando, pues Norte de Santander es un departamento fronterizo, entonces seguramente están llegando poblaciones de migrantes allí que mantienen la epidemia activa. Norte de Santander va a necesitar un abordaje muy especial de parte del gobierno nacional porque la epidemia está muy activa en este departamento. Siguiente. Y entonces aquí ya están las tasas de letalidad como tal. Entonces vemos, este es un método de estimación indirecto, ya expliqué la metodología. Entonces hay departamentos con unas buenas tasas de letalidad como Antioquia con 2.37 por debajo del promedio nacional. El promedio nacional de la tasa de letalidad de casos sintomáticos, insisto en sintomáticos porque si tomamos todos los casos el cálculo daría diferente. El promedio de letalidad de la tasa de letalidad de casos sintomáticos para toda Colombia es 4.7%, para Antioquia esta cifra es muy buena, lo mismo para Bolívar, para Cundinamarca, para Nariño, y en esta primera diapositiva pues vemos que para Magdalena esta cifra es alta, 7.25%. Siguiente. Viendo los otros departamentos, Sucre también tiene una alta tasa de letalidad y Córdoba, pues con los datos que están en el Instituto Nacional de Salud, vemos una preocupante tasa de letalidad en sintomáticos de 16.5%. Entonces, en Córdoba esta cifra es alta, con este cálculo indirecto de la tasa de letalidad. A Santander le va bien, a Chocó, miren, interesante ver que Chocó, tal vez por la ayuda de referencia a otros departamentos, la tasa de letalidad de Chocó, con los datos del Instituto Nacional de Salud está entre las bajas de Colombia, y Norte de Santander vemos que está entre las más altas del promedio nacional. Y ya había comentado, ¿no? Entonces Norte de Santander tiene este reto, es una epidemia activa con tasas de letalidad más altas que el promedio nacional. Entonces este departamento es un reto. Sigamos. Entonces, conclusiones, la pandemia de coronavirus en Colombia, al menos la primera ola, porque pues no sabemos si va a ocurrir una segunda ola, pero al menos la primera ola se encuentra en diferentes momentos de la epidemia en cada departamento del país. Amazonas, Atlántico, Bolívar y Chocó parecen estar terminando esa primera ola, y Norte de Santander, Antioquia y Córdoba están al inicio de la primera ola. Y entonces, combinando el momento de la ola epidémica, además con las tasas de letalidad, vemos que Córdoba, Norte, Santander, Magdalena y Sucre tienen las tasas de letalidad en sintomáticos más altas en comparación con la media nacional. En cambio, Antioquia, Tolima, Cundinamarca y Santander tienen más bajas. Y había comentado, en Córdoba y en Norte de Santander hay una situación crítica que combina estar apenas entrando en la primera ola y tener unas tasas de letalidad altas. Entonces, estos dos departamentos requieren especiales acciones de parte pues, del gobierno nacional para darles más apoyo. Siguiente. La tasa de letalidad de casos sintomáticos estimadas para toda Colombia es mayor a la que se reportó inicialmente entre todos los pasajeros. Aquí pues se incluían muchos asintomáticos, pero en términos generales se tomó el crucero Diamond Princess como si fuera un pequeño pueblo, entonces se pudieron hacer unas estimaciones iniciales. En ese momento para ellos la tasa de letalidad fue baja, pero pues recordar que incluía algunos casos asintomáticos. Entonces está en 2.6%, pero por otro lado las tasas de letalidad de casos sintomáticos para Colombia son mejores que las que reportó Italia, que fue de los países que primero les tocó lidiar con esta pandemia cuando no se sabía mucho de los tratamientos, y que está en 9.26%, y España y Francia con 6.16 y 4.21%. En ese momento entonces Italia ya estaba pasando el pico de la epidemia y España y Francia apenas estaban llegando al pico de la epidemia, entonces estas tasas pues son comparables con las de Francia, por ejemplo, y las de Colombia más bajas que las de Italia y España.
A pesar de que algunos de los departamentos parecen estar finalizando la primera ola de la pandemia, entonces hay que continuar acciones de mitigación y control porque pueden ocurrir segundas olas como las que ocurren en algunos países europeos. Siguiente. Entonces aquí lo tomé de la página de World in Data, entonces que tiene estos excelentes gráficos, pues aquí le tomé como una foto al gráfico para ver qué pasa en los diferentes países. Miren que España tuvo una primera ola y ahorita está entrando una segunda. Francia tuvo una primera ola y ahorita está entrando en la segunda. Pues a Italia y a Corea del Sur y a Japón les ha ido mejor al respecto. Bueno, Israel también tuvo una pequeña segunda ola que están empezando a controlar. Entonces, pues bueno, eso ya lo saben las autoridades de salud de Colombia, hay que estar pendientes de que pueden ocurrir fenómenos de segunda ola. Listo, eso es todo, muchas gracias. Doctor Andrés Fandiño, tenemos algunas preguntas que nos hacen en las diferentes chats de las redes sociales. Alejandro Ulloa San Miguel pregunta, ¿qué estadísticas sustentan que en Cali pasamos el pico? Bueno, pues como mostraba, yo no hice no separé Cali del Valle del Cauca, incluso a manera de distrito, pues de Buenaventura lo junté con el resto del Valle del Cauca. Entonces, pues las estadísticas, pues la Secretaría ha venido presentando sus estadísticas y pues habría que revisar, desde el equipo de la Secretaría pues ya han dado las explicaciones para ir diciendo qué está pasando ese primer pico. No tengo esos datos específicamente, como comenté, yo tengo los datos abiertos del Instituto Nacional de Salud. Entonces, a nivel de Valle del Cauca pareciera que la primera ola ya se está agotando. Lo expliqué por lo de los casos activos, pero entonces esto requiere otro tipo de abordajes complementarios pues para tener una respuesta más concreta, y esto es un aporte pues a diferentes metodologías que nos pueden servir para determinar eso. Pero con datos del Instituto Nacional de Salud pareciera que a nivel de Valle del Cauca esta primera ola comienza a pasar por el número de casos activos porque ya comienza a ser por debajo del 40%. Pero de nuevo digo, hay que tener cuidado que pueden venir segundas olas. Juan Carlos González Ruiz, ¿cuál es la definición de recuperados? ¿La cifra de registro diario es tomada ahora solo por el tiempo de evolución o tiene una confirmación que la valide? Bueno, viendo las definiciones de recuperados del Instituto Nacional de Salud, han comenzado a considerar algunos recuperados por tiempo de evolución. Ya, parece que la logística no permite llegar a continuar haciendo pruebas de PCR para personas en evolución para saber si ya se recuperaron. Se hace al inicio de su sintomatología, a los 14 días, a los 21, pero parece que se ha cambiado el criterio para incluir algunos recuperados por criterio de tiempo, es decir, personas sin síntomas y que ya ha pasado un tiempo determinado sin síntomas y sin ningún otro problema de salud, ya comenzaron a considerar los recuperados. Jennifer Azcárate Urrutia, ¿podría explicar un poco más cómo aplica el método Kaplan-Meier en este estudio? ¿Cree que se puede presentar una segunda ola de COVID? Pues saber si se va a presentar una segunda ola es complicado, tocaría revisar la seroprevalencia, pero la seroprevalencia tiene una limitación técnica que es que las pruebas de anticuerpos no son buenas para detectar el paso de la epidemia en la población, sobre todo en todos los asintomáticos. Eso ha sido un reto, pues España hizo un estudio de seroprevalencia en donde solamente encontró que el 5% de su población había estado infectada, pero parece que ese porcentaje es mayor porque la prueba no es buena. La prueba es buena para las personas que tuvieron síntomas moderados a graves, pero la prueba de serología de los anticuerpos es mala para personas asintomáticas. Entonces parece que muchas personas asintomáticas no fueron detectadas en el estudio de seroprevalencia español. Entonces hay mucha controversia actualmente para saber
que cuántas personas realmente han estado en contacto con la infección y tienen algún nivel de inmunidad. Lo nuevo que ha salido, pues los compañeros virólogos que han estado a lo largo de estas presentaciones lo explicarán mejor, pero parece que parte de la respuesta inmune, lo más importante no son, bueno, son importantes los anticuerpos, pero también es importante el comportamiento de las células T, y no hay pruebas todavía estandarizadas para saber cómo están funcionando las pruebas T de las personas. Entonces esto aplica. Para saber realmente si viene una segunda ola, tocaría saber cuántas personas estuvieron infectadas, pero en estos momentos eso tecnológicamente es un reto y no tenemos respuesta. Es mejor estar preparados porque pudiera ocurrir como vimos los ejemplos de Europa. Carlos Reina nos pregunta, ¿cómo calcular un denominador que no incurra en el sesgo generado por la capacidad de captación de casos entre los territorios? Pues eso dificulta su comparación. Pues el reto es la seroprevalencia, pero ya lo decía, o más allá incluso seroprevalencia, de respuesta inmune de una persona infectada, así sea sintomáticamente. Eso es un reto tecnológico, tocaría saber cuántas personas realmente estuvieron afectadas por la infección. A nivel de Colombia se pudiera, por ejemplo, hacer un estudio de seroprevalencia y hacer otro tipo de pruebas de laboratorio en la población de Leticia, porque vimos que con las cifras del Instituto Nacional de Salud, que esa primera ola parece haberse agotado. Entonces en Leticia sería interesante ver el resto de la población, cómo se afectó respecto a la infección por coronavirus. Gracias, doctor. Juan Carlos González Ruiz, ¿en cuánto tiempo sabremos a partir de la apertura del 1 de septiembre si tendremos un segundo pico como el que tiene España? Pues con la aparición de síntomas ocurre 5 a 14 días después. Entonces, las personas que comienzan a infectarse en esa primera semana van a tener sintomatología una semana después, 15 días después, y por eso es que yo trabajaba en esta exposición de manera tan importante con fecha de inicio de síntomas, que nos da una mejor idea de lo que está pasando con una epidemia, más allá de la fecha de reporte. La fecha de reporte está afectada por una cantidad de problemas logísticos, como por ejemplo, si tenemos un puente en Colombia, ese día no se procesan pruebas en los laboratorios y después, la semana después del puente, aparecen una cantidad de casos, pero es porque las pruebas se procesaron después del puente. Entonces es por eso mejor ver las fechas de síntomas. Pues toca seguir haciendo un monitoreo juicioso de esta pandemia para ver qué pasa después. La cuenta Colombia es Noticia nos pregunta, buen día doctor, ¿qué protocolos van a establecer para vuelos nacionales e internacionales? Pues esa es una respuesta que darán las autoridades. Yo no soy autoridad ni de transporte ni de salud, ya tanto el instituto como el ministerio han indicado todos esos protocolos, que por favor le pregunten a los ministerios respectivos. César Augusto Tejada Hurtado nos pregunta, ¿es verdad que debemos aprender a convivir con el virus? ¿Cómo lo manifiesta el doctor Tedros, director general de la OMS? Bueno, cuando el doctor Tedros se refiere a eso es que hay que tener nuevas normas de interacción social como estas que vemos aquí, o sea, un espacio amplio, ventilado, todos con tapabocas por ahora. El tapabocas es una medida altruista de salud pública, no es que pues parcialmente evita que yo me contagie, pero en gran parte está evitando que, dado el caso que yo sea asintomático, no los estaría contaminando a ustedes. Entonces es una medida altruista de salud pública y por eso es que todos la deben usar. Eso es parte de lo que dice el doctor Tedros, de que hay que convivir con este virus, y es con estas nuevas medidas de higiene y de convivencia social. Bueno, continuamos dándole lectura a las diferentes preguntas e inquietudes que nos llegan a través de los canales, redes sociales de la Secretaría de Salud Pública Municipal y la Alcaldía de Santiago de Cali. Los buenos resultados iniciales en Antioquia y un posterior aumento hasta ubicarse en segundo lugar es un aviso de lo que puede ocurrir con una relajación en las medidas de aislamiento y una apertura. Lo que pasa es que pareciera que a Antioquia no le había tocado llegar a la fase
de pico que tiende a ser más una meseta por todas las acciones de salud pública. Entonces, esa meseta que otros departamentos se adelantaron, como Amazonas, pareciera que a Antioquia no le había tocado esa meseta y le está tocando en estos momentos. Entonces es porque tiene la población susceptible disponible y comienzan a aparecer esos casos. Entonces ellos tienen que estar pues juiciosos dando seguimiento y dando atención a los casos afectados, pero veíamos que las tasas de letalidad en el departamento de Antioquia son bajas, y significa que el sistema de salud pues está dando una atención apropiada a los casos más complicados. Personalmente, ¿cuál era el panorama que usted se imaginaba para Cali al comienzo de la pandemia, teniendo en cuenta la letalidad del virus? No, pues para ser honesto, realmente no me podía imaginar nada porque este coronavirus es completamente nuevo. Entonces lo que nos tocaba hacer era leer todos los días todo lo nuevo que aparece para saber qué está ocurriendo. Y el reto era intentar que lo que ocurría en Italia, en España o tal vez en Guayaquil pudiera ocurrir en Cali y hacer y que las autoridades hicieran todas las medidas de intervención para evitar esto. ¿Cuál es su percepción sobre el manejo de la pandemia en Santiago de Cali? Pues bueno, pues es difícil de contestar esa pregunta en medio de la pandemia, pero las autoridades han estado en coordinación con el Ministerio, con el Instituto Nacional de Salud para hacer un apropiado manejo de la misma. Es un reto porque es un virus nuevo que no se conocía su comportamiento y las autoridades han estado muy pendientes de todas las intervenciones a nivel de la ciudad. Hermes Guevara Castro nos pregunta, ¿recontagiados existe la posibilidad y al cuánto tiempo se podría decir que se alcanza la inmunidad? Bueno, la pregunta es para virólogos e infectólogos, pero se reportó un caso de reinfección. Que se reporte un caso no significa que todo el mundo se va a reinfectar, pero entonces que de todas formas hay que estar pendientes de que el fenómeno de reinfección puede ocurrir. No me acuerdo si la reinfección fue en China o en Corea, no me acuerdo de dónde es el dato, pero es una pregunta para infectólogos o virólogos. María Inés Villa Vargas pregunta, ¿la situación de los niños de Cali cómo está con respecto a la letalidad del COVID? Pues el análisis no lo separamos por grupos de edad. Lo que pasa es que aquí, para tener suficientes datos para el análisis, el reto es saber uno cómo separaba los datos, si por grupos de edad o por regiones o por departamentos. No tengo un análisis específico para los niños. ¿Cuál es la diferencia entre letalidad y mortalidad? Bueno, esa es más fácil. La mortalidad es frente a toda la población, incluyendo las personas que no sabemos si se han infectado o no, o que incluso no se han infectado. Entonces la mortalidad tiene el total de toda la población. En cambio, la letalidad, como mostré en las definiciones de caso, uno se para en una definición de caso. Para este estudio nos paramos solo en los sintomáticos y uno mira esos sintomáticos cuántos murieron. Entonces la letalidad se calcula sobre un subgrupo de la población, en cambio la mortalidad se calcula para toda la población, incluyendo personas no afectadas o no infectadas. ¿Cuál es el llamado a la comunidad para la fase que sigue? Pues tenemos que seguir estas nuevas medidas de higiene, de la socialización, el lavado de manos, uso de tapabocas, intentar mantener espacios ventilados, poco concurridos, evitar las 3C, como nos ha dicho el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, la C de concurridos, cerrados y con muchas personas, con conglomerados, intentar evitar esos espacios y trabajar esos espacios para que no ocurran. Nos preguntan, ¿cuál es la importancia de esta investigación para la Universidad del Valle? Bueno, pues la Universidad del Valle aporta a la región y al país haciendo diferentes abordajes académicos para saber qué está pasando en este caso con este fenómeno en salud y pues este es un aporte de la academia para dar una mirada desde otro punto de vista al comportamiento de la pandemia y pues que sea de utilidad para las autoridades de salud. Listo, muchas gracias a todos por sus preguntas. Gracias.